Argentina rompió alianzas históricas y los nuevos enemigos ya están en pie de guerra por razones económicas, ideológicas y geopolíticas. 10 Bolivia, en enero de 2025, Argentina tomó una decisión que encendió las alarmas en toda la región. Comenzó a construir una barrera de 200 metros en su frontera norte con Bolivia. Según el gobierno de Javier Milei, la medida era parte del Plan Güemes, diseñado para frenar el narcotráfico. Sin embargo, lo que parecía una acción de seguridad fronteriza rápidamente se transformó en una crisis diplomática. Bolivia consideró el muro una provocación y una clara violación de tratados internacionales. El mensaje fue contundente. La confianza bilateral acababa de romperse. Desde ese momento, las relaciones entre ambos países no volvieron a ser las mismas. El gobierno boliviano respondió de inmediato, exigiendo explicaciones y denunciando la obra ante organismos multilaterales. En La Paz se interpretó la construcción como un acto de desconfianza y se acusó a Argentina de buscar una excusa para militarizar la frontera. La situación despertó el interés de países vecinos y analistas internacionales, que veían en esta fricción un potencial punto de inflexión geopolítica en el Cono Sur. Aunque no hubo incidentes físicos, la tensión era palpable. Las autoridades argentinas, por su parte, insistían en que era una acción soberana. Pero las dudas ya estaban sembradas. Más allá del conflicto inmediato, lo que preocupa es el impacto a largo plazo. Proyectos de cooperación energética y comercial, que venían siendo discutidos entre ambos países, quedaron en pausa. La desconfianza mutua también se trasladó a foros regionales, donde Bolivia y Argentina comenzaron a tomar posiciones enfrentadas. Esta barrera, que nació como una medida de seguridad, acabó simbolizando la ruptura del diálogo. Lo que está en juego no es solo una franja de tierra, sino el futuro de una relación histórica entre dos países vecinos. Y hasta ahora nadie parece dispuesto a ceder. 9. España. En mayo de 2024, la tensión estalló entre Argentina y España. Todo comenzó cuando el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y su esposa durante una visita internacional. España respondió con firmeza. Retiró de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires, lo que fue interpretado como una señal clara de ruptura diplomática. Este movimiento encendió alarmas tanto en Madrid como en América Latina. Era la primera vez en décadas que ambos países enfrentaban una crisis de tal magnitud. Las consecuencias no tardaron en llegar. Lejos de calmarse, Milei respondió con ironía y desprecio. Tildó la decisión española de absurdo típico de un socialista arrogante. En lugar de suavizar el conflicto, sus palabras echaron más leña al fuego. La prensa española y argentina cubrió el conflicto con intensidad, mientras embajadores de terceros países intentaban mediar discretamente. Esta confrontación dejó en evidencia el nuevo estilo frontal del gobierno argentino, un estilo que no teme romper protocolos diplomáticos. El malestar se instaló también entre las comunidades migrantes que viven en ambos países. Más allá del intercambio de palabras, la ruptura tuvo efectos concretos. Se congelaron acuerdos de cooperación cultural, educativa y comercial. Algunos proyectos bilaterales quedaron en pausa indefinida. Empresarios españoles comenzaron a reevaluar sus inversiones en territorio argentino. Del lado argentino, el conflicto reforzó la narrativa de Milei contra el socialismo europeo. Lo que en principio parecía un incidente aislado, se transformó en un símbolo de un nuevo rumbo en la política exterior argentina. Y por ahora, el diálogo no parece estar cerca de recomponerse. 8. Colombia. Durante el mes de marzo de 2024, estalló un conflicto diplomático entre Argentina y Colombia que tomó a muchos por sorpresa. Todo comenzó con declaraciones cruzadas entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro, que rápidamente escalaron a nivel institucional. Mientras Milei criticaba el rumbo ideológico de Petro, desde Bogotá se lo acusaba de insultar la democracia latinoamericana. La tensión creció y las embajadas entraron en modo defensivo. Los medios de ambos países encendieron el debate público. La imagen de dos líderes enfrentados se volvió habitual.
Pese a la tormenta inicial, en abril ambos gobiernos hicieron un intento por calmar las aguas. Emitieron comunicados conjuntos donde aseguraban haber superado las diferencias. Se trató de una maniobra diplomática para evitar daños mayores en la región, pero debajo de la superficie, las heridas seguían abiertas. La diferencia de modelos políticos entre ambos líderes seguía marcando la agenda. Mientras Milei defendía el libre mercado con fervor, Petro insistía en la justicia social como base del desarrollo. Esa tensión ideológica no desapareció. El conflicto entre Argentina y Colombia fue más que un cruce de palabras. Reflejó una grieta regional que sigue creciendo. La polarización entre gobiernos de derecha e izquierda ha fracturado alianzas históricas en América Latina. En este caso, quedó claro que la cercanía entre pueblos no siempre se traduce en entendimiento político. La cooperación entre ambos países, especialmente en temas ambientales y de seguridad, se vio afectada. Aún existen canales de diálogo, pero la confianza quedó debilitada y todos saben que en diplomacia reconstruir vínculos lleva tiempo. 7. China. En diciembre de 2023, Argentina decidió rechazar formalmente su ingreso al grupo BRICS, una decisión que dejó atónitos a muchos analistas internacionales. La postura del presidente Javier Milei fue clara: alinear su gobierno con Estados Unidos e Israel. Esta negativa fue vista como un mensaje directo a China, una de las potencias que impulsaba la ampliación del bloque. La sorpresa fue aún mayor cuando, casi al mismo tiempo, el propio Milei pidió a China la renovación de un swap por $5.000 millones. Era una contradicción evidente y también una señal de las tensiones internas de su estrategia exterior. El gobierno chino no reaccionó de manera pública al rechazo, pero en círculos diplomáticos comenzó a circular un fuerte malestar. La Argentina necesitaba ese respaldo financiero, pero sus gestos políticos iban en dirección contraria. Mientras desde Buenos Aires se impulsaban discursos cercanos al mundo occidental, se seguían negociando acuerdos con Pekín. En medio de esta dualidad, las relaciones comerciales comenzaron a enfriarse. Algunos acuerdos de inversión fueron ralentizados o reevaluados. La desconfianza se instaló lentamente entre ambos gobiernos. La estabilidad del vínculo estaba siendo puesta a prueba. Hoy en día, el panorama entre Argentina y China sigue marcado por la incertidumbre. Aunque las exportaciones argentinas hacia el gigante asiático continúan, el tono político ha cambiado. Beijing observa con cautela cada paso del gobierno de Milei. Los analistas coinciden en que si bien el comercio puede sostenerse por intereses mutuos, la relación estratégica ha perdido fuerza. La pregunta que todos se hacen es si Argentina puede mantener un equilibrio entre sus alianzas ideológicas y sus necesidades económicas. Por ahora, esa respuesta sigue en el aire, y China, con su memoria larga, no olvida fácilmente. 6. Cuba. En diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei tomó una decisión tajante. Argentina no tendría más representación diplomática en Cuba. La medida fue justificada por el Ejecutivo argentino como una postura de principios ante lo que denominó un régimen autocrático. Para muchos fue una ruptura simbólica con el pasado, donde las relaciones con La Habana eran más tolerantes. Esta decisión marcó un nuevo rumbo en la política exterior argentina, uno donde los vínculos ideológicos ya no se disimulan. Cuba reaccionó con frialdad, pero no ocultó su malestar. Las consecuencias fueron inmediatas en los foros internacionales. Argentina votó en contra de la reincorporación de Cuba a la Organización de los Estados Americanos. También denunció al país en espacios de derechos humanos, intensificando aún más la tensión. La Cancillería cubana acusó a Buenos Aires de actuar bajo influencia extranjera. Mientras tanto, los países del ALBA cerraron filas con La Habana. En América Latina, la grieta se volvió más visible. Argentina ahora se posicionaba sin matices en el tablero regional. Este distanciamiento fue más que una diferencia política, fue una declaración de alineamiento. Bajo el liderazgo de Milei, Argentina eligió mirar hacia otras potencias y romper con o que considera
vínculos tóxicos con gobiernos autoritarios. Aunque no hubo represalias económicas de gran escala, el quiebre dejó en evidencia una voluntad de redefinir alianzas. Cuba, por su parte, continúa fortaleciendo lazos con países afines. Y en este nuevo escenario, queda claro que el diálogo entre Buenos Aires y La Habana no volverá pronto. Al menos, no mientras ambos gobiernos sigan en el poder. 5. Nicaragua. En el marco de su nueva política exterior, Argentina decidió no nombrar un embajador en Nicaragua, una señal directa de rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Esta decisión fue interpretada como un mensaje claro. Buenos Aires no está dispuesta a mantener vínculos diplomáticos con regímenes que considera autoritarios. Desde Managua, la reacción fue de silencio oficial, pero con una clara incomodidad diplomática. La relación entre ambos países entró en un periodo de congelamiento. La tensión se trasladó rápidamente a los organismos regionales. La brecha ideológica entre ambos gobiernos se hizo evidente. Argentina también votó en contra de la permanencia de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos. Fue un golpe simbólico pero poderoso, ya que rompía con una tradición de neutralidad diplomática en temas delicados. El gobierno de Javier Milei justificó su postura como una defensa de los derechos humanos y las libertades cívicas. Ortega, por su parte, acusó a Argentina de servir a intereses extranjeros. En América Latina, la situación provocó divisiones. Algunos países apoyaron a Nicaragua, mientras otros respaldaron la postura argentina. El resultado de estas decisiones fue un aislamiento creciente de Nicaragua en el contexto regional. Argentina comenzó a liderar una narrativa contra los regímenes que considera ilegítimos, lo cual reconfiguró las alianzas tradicionales en el continente. Aunque el impacto económico fue limitado, el golpe diplomático fue contundente. La tensión sigue latente, sin señales de reconciliación. Para la administración Milei, el mensaje es claro: no habrá concesiones con gobiernos que no respeten la democracia. Y Nicaragua quedó en el centro de esa disputa internacional. 4. Brasil. Todo comenzó con una frase que retumbó en toda la región. Javier Milei llamó a Luis Inácio Lula da Silva comunista y corrupto. No fue un desliz ni una frase en caliente. Fue una declaración directa que rompió con la tradicional diplomacia entre Argentina y Brasil. Las redes sociales estallaron, los medios no tardaron en amplificar el escándalo y los cancilleres entraron en modo de contención. La relación entre ambos mandatarios, marcada por diferencias ideológicas profundas, entró en su punto más bajo. Lo que estaba en juego era mucho más que un cruce personal. Era la estabilidad de un eje regional clave. El conflicto tuvo impacto inmediato en el Mercosur. La cooperación en proyectos de infraestructura, comercio y movilidad se vio afectada por la desconfianza creciente. Funcionarios brasileños comenzaron a evitar reuniones bilaterales con sus pares argentinos. La tensión se trasladó a las cumbres regionales, donde la frialdad entre ambas delegaciones era evidente. Argentina, en su nuevo rumbo, parecía menos interesada en mantener los lazos con sus vecinos. Brasil, por su parte, apostó por una diplomacia silenciosa pero firme. El bloque comenzó a mostrar fisuras visibles, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores para recomponer el vínculo. Las heridas políticas siguieron abiertas. La imagen pública de ambos presidentes se volvió parte del conflicto. En Brasil, Milei fue presentado como un provocador sin filtro. En Argentina, Lula fue retratado como símbolo del populismo que Milei dice combatir. La distancia entre ambos gobiernos se volvió estructural. Y aunque los intereses comerciales siguen obligando a una mínima colaboración, la confianza se evaporó. Hoy, la relación entre Argentina y Brasil está lejos de ser estratégica. Es, en el mejor de los casos, meramente funcional. 3. Estados Unidos. En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que sacudió la política argentina. Prohibió el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner a su territorio. El motivo fue contundente: acusaciones
de corrupción y enriquecimiento ilícito durante sus años en el poder. La medida fue anunciada públicamente por la administración de Donald Trump y generó una ola de reacciones en ambos países. Javier Milei, presidente de Argentina, no dudó en respaldar la decisión. Compartió el comunicado en sus redes y lo calificó como un acto de justicia internacional. La polémica estaba servida. El respaldo de Milei a Washington no pasó desapercibido. Para sus seguidores fue una muestra de coherencia con su discurso anticorrupción. Para sus detractores fue una intromisión extranjera en la política argentina. Los medios de comunicación cubrieron el escándalo minuto a minuto, mientras los analistas debatían sobre las implicancias diplomáticas. La oposición calificó la medida como un ataque personal contra Cristina. El oficialismo, en cambio, celebró la sanción como un símbolo del nuevo rumbo institucional. Las calles y redes sociales se llenaron de opiniones encontradas. Más allá del impacto inmediato, esta situación dejó al descubierto una verdad incómoda: la creciente influencia de Estados Unidos sobre la política argentina. Las relaciones entre ambos países, históricamente complejas, entraron en una nueva etapa. Una etapa donde las alianzas ideológicas parecen pesar más que los intereses pragmáticos. Cristina, por su parte, se defendió en los medios y denunció una persecución política internacional. Mientras tanto, la Casa Rosada sigue reforzando su alineamiento con Washington, y todo indica que esta no será la última chispa entre ambas potencias. Venezuela. El conflicto entre Argentina y Venezuela alcanzó su punto más crítico en diciembre de 2024, cuando el suboficial argentino Nahuel Gallo fue detenido en Caracas. Las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje y terrorismo, generando un escándalo diplomático inmediato. El gobierno de Javier Milei exigió su liberación, pero no obtuvo respuesta. La tensión escaló rápidamente y se rompieron todos los canales de diálogo. La embajada argentina quedó en silencio absoluto. La incertidumbre reinaba en ambos países. Frente a la falta de información, Argentina denunció el caso ante la Corte Penal Internacional como un caso de desaparición forzada. La decisión buscó poner presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la familia de Gallo clamaba por noticias y organismos de derechos humanos sumaban sus voces. Venezuela se mantuvo firme, sin brindar datos concretos sobre el paradero del militar detenido. La comunidad internacional observaba con preocupación el deterioro de las relaciones. Era evidente que el conflicto había cruzado un límite peligroso. Finalmente, Argentina rompió oficialmente relaciones diplomáticas con Venezuela. Fue una decisión extrema, pero esperada. La embajada cerró sus puertas y todo vínculo bilateral quedó suspendido. Esta ruptura marcó un antes y un después en la política exterior argentina hacia América Latina. Desde entonces, Caracas acusa a Buenos Aires de actuar bajo órdenes de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de Milei usa este caso como emblema de su lucha contra el autoritarismo en la región. Y en el centro de esta tormenta, un hombre sigue desaparecido, convertido en símbolo de una crisis sin resolver. Unó Israel. En febrero de 2024, Javier Milei realizó una visita oficial a Israel que no pasó desapercibida. Allí no solo reafirmó su admiración por el país, sino que también anunció la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. El gesto fue interpretado como una muestra de alineamiento total con el gobierno de Benjamín Netanyahu. El anuncio generó reacciones inmediatas en el mundo árabe y en organismos internacionales. Argentina, históricamente más neutral, cambiaba de rumbo de forma drástica. Y el impacto fue más allá de lo simbólico. Países aliados a Palestina condenaron la decisión y comenzaron a aplicar represalias diplomáticas y comerciales. Algunos retiraron embajadores, otros suspendieron acuerdos bilaterales con Buenos Aires. Las exportaciones argentinas hacia Medio Oriente empezaron a verse afectadas. El gobierno de Milei, sin embargo, no dio un paso atrás, defendió su postura
como un acto de soberanía y convicción ideológica. Mientras tanto, el conflicto en Gaza seguía escalando y Argentina se posicionaba sin matices del lado israelí. Este acercamiento generó una fractura no solo internacional, sino también interna. Organizaciones de derechos humanos en Argentina cuestionaron el silencio oficial ante las víctimas civiles del conflicto. La comunidad árabe en el país expresó su preocupación por la creciente tensión, pero para Milei, el vínculo con Israel representa algo más profundo, una afinidad de valores y un modelo a seguir. Con esta alianza, Argentina redefine su lugar en el mundo, y aunque el costo diplomático es alto, el gobierno parece dispuesto a pagarlo sin titubeos. ¿Qué opinas de esta nueva lista de enemigos? ¿Crees que Argentina está tomando el rumbo correcto o se está quedando sola? Contame desde qué país estás viendo este video. Y si querés ver el otro lado de esta historia, hacé clic en el video sobre los 10 países que son los nuevos enemigos de Colombia. Te aseguro que algunos nombres te van a sorprender. Compartilo con alguien que todavía cree que la política internacional no afecta a su vida, porque después de ver esto, va a cambiar de opinión.